y hermanos que nos sintonizan por aquí por Tiempo de Plenitud TV, tu programa digital que llegó para quedarse, como tenemos aquí de costumbre. Nuestro lema es exponiendo la verdad, la mentira queda al descubierto. Hoy, a esta hora de la mañana, bendecimos a todos los que nos sintonizan por este hermoso programa, Tiempo de Plenitud TV. Bendiciones para ustedes. Queremos invitarle a que usted pueda, si nos está oyendo, si nos está viendo, pueda compartir a través de sus redes sociales, dele compartir para que este programa pueda llegar a muchas personas y muchas personas sean bendecidas. Hoy nos acompaña nuestro amigo y hermano Samuel Páez, que juntamente con este servidor, es un conductor con este programa, y mi hermano invitado especial de esta mañana, mi hermano Pastor José Rafael Vega de la iglesia Vida en Él. Bendiciones, Pastor. Saludo para la audiencia. Bueno, muy buenos días. Es un agrado, un honor pues para mí estar en este tiempo de plenitud. Este tiempo que, bueno, para mí de verdad es una oportunidad importante donde hay que puntualizar algunas cosas, sobre todo en la gente que quiere acercarse al Señor, pero en medio de tanta desinformación y tanta cosa ha generado mucha duda y mucho temor. Y bueno, por consecuente, pues la gente no se acerca al Dios vivo y real. Y bueno, aprovecho para saludarlos a ustedes, el pastor Samuel, gran amigo, el pastor Guillermo, bueno, y a toda la gente que nos está escuchando y nos sintoniza por este medio. Amén. Bueno, sí. Saludos a todos, saludos al pastor Guillermo, saludos al pastor José Rafael Vega Tobar, amigo Guillermo también, pastor Guillermo, amigos de hace muchísimos años, nos une un gran lazo, ¿verdad? Y un saludo a todas las personas que están conectadas a esta hora de la mañana, como siempre, esperamos que estén listos para recibir lo que el Señor está colocando en el sentir de nosotros, en el sentir de los hombres de Dios que se están levantando en estos días para hablar y establecer el fundamento correcto, que es el Evangelio del Señor. No sé si empezamos, pastor, doy la introducción de una vez y arrancamos. Claro, correcto. Está correcto. Bueno, es necesario para todos entender que vamos a hablar hoy acerca, bueno, de lo que es la iglesia, de lo que es la doctrina y de tantas cosas que van a ir sumándose. Y solamente queremos es entre todos construir y aportar para edificar correctamente la iglesia. En este tiempo es necesario poder comprender que el Evangelio del Señor, el Evangelio de Cristo Jesús, además que es una palabra que se ha mal utilizado, que se ha corrompido, que se ha incluso hasta diluido y se le ha querido dar una forma humana para sacarla de contexto y hacerle decir en nombre de una postura, en nombre de una posición y en nombre de una doctrina, hacerle decir lo que alguien quiere que diga. Entendemos que el Evangelio es mucho más que una opinión, el Evangelio es mucho más que una doctrina, que una forma, que un método. Es sencillamente lo que vino a establecer Cristo en la tierra, lo que Él recibió del Padre, lo que conoció del Padre. Además, también es entender que en este tiempo, más que una doctrina, el Evangelio es lo que nos da la vida, es lo que nos introduce, nos reconcilia entre el Padre y Cristo Jesús. Es necesario entender que este Evangelio trasciende cualquier tipo de forma que puedan existir en estos tiempos. Además, el Evangelio no surge de la mente humana, el Evangelio surge de la inspiración del Espíritu Santo, surge el Evangelio de lo que Cristo nos deja. Tenemos una guía, tenemos un modelo muy fiel. Y en estos días conversaba con el pastor Guillermo. Yo creo que todas estas cosas que se han venido implementando en estos últimos tiempos nos han hecho entender que en el reino del Señor es necesario poder ser fiel. Es como cuando alguien va a un médico por una cirugía y qué pasaría si ese médico agarra el bisturí y empieza a adivinar los cortes. Voy a detectar por aquí para ver si aquí está el dolor o para ver si es por aquí. No. En el Evangelio del Señor es necesario ser exactos para no poder errar, para no construir algo paralelo a la verdad, a lo que ya está establecido. Cuando alguien deja de ver el Evangelio, cuando alguien deja de escuchar al Señor, comienzan a surgir algunas doctrinas equivocadas que en lugar de traer luz, vienen a traer engaño al cuerpo de Cristo.
Y cuando se mete el engaño en el cuerpo de Cristo, entonces comienza a operar una separación del propósito eterno y el resultado final es que la gente es totalmente apartada y eso lleva a la muerte. Así que en esta mañana está interesante el tema de poder hablar acerca de estas cosas y poder tener una mayor claridad y una mayor luz en estos días, de poder comprender lo que es verdadero y lo que tenemos que hacer y la gran responsabilidad como hijos del Señor, como pastores, como ministros, como cantantes, como músicos, como apóstoles, evangelistas, como las 5 gracias que están establecidos, poder dejar y establecer en la gente lo que fielmente Cristo estableció en su palabra. Y quiero de verdad comenzar hoy con esta breve introducción y dejar al pastor Rafael Vega por este espacio para que podamos poder ahondar más y podamos conocer un poco más acerca de esto. Bueno, pastor, efectivamente, quiero hacer propicio ahorita para que vayan a su perfil de Facebook, le dan donde está el video del pastor Guillermo, le dan compartir público y entonces de esa manera pues contribuimos al crecimiento del reino, porque es importante que pues sus contactos también vean esta información. Ya yo lo hice, entonces aquí estoy viendo ahorita, está saliendo por mi perfil esta conversación. Bueno, mira, es importante puntualizar algunas cosas que la gente se quiere acercar al Señor, pero realmente hay tanta desinformación que no saben quién dice la verdad, quién dice la mentira. Incluso entre el mismo cuerpo del Señor hay diferencias, hay puntos que son quizás hasta irreconciliables. ¿Y eso en qué se traduce? Bueno, al que se le ha revelado el Señor quizás no tenga tanto problema, pero a quien está deseoso de acercarse al Señor, pero uno me dice uno, otro me dice otra cosa, así sucesivamente, eso ha ido desquebrajando la fortaleza de la misma iglesia. ¿Por qué? Este tema es importante porque si nosotros no conocemos la verdad, no vamos a ser libres. La verdad es la que hace libre, es la verdad. No es la luz en la iglesia, no es el sonido bien ecualizado. Son cosas que quizás puntualmente servirán en algunas ocasiones, pero es la verdad. Y la verdad ha sido, me gusta el eslogan que utiliza el pastor Guillermo, que dice que cuando exponemos la verdad, la mentira queda al descubierto. Y en honor a la verdad, tenemos que exponer la verdad en amor al Señor, más allá de que esa verdad incluso a nosotros mismos nos confronte. Si somos hijos de Dios, tenemos que ser sabios, humildes y entendidos. Y quiero hablar acerca de la doctrina, porque es importante diferenciar lo que es la doctrina a lo que es de la Biblia, porque a lo que es la palabra del Señor. Mira, la palabra doctrina significa ciencia o sabiduría, pero en su etimología, lo que compone la doctrina es interesante porque se compone de doceres, que significa enseñar. Se compone del sufijo tor, que indica un agente, es decir, el que hace la acción de la enseñanza. Y lo tercero es que es la palabra es ina, que es una relación o pertenencia. Entonces, la palabra doctrina como tal está compuesta por 3 cosas. Un contenido, que es lo que la gente está enseñando, una persona o una organización, que es la que se encarga de llevar ese mensaje, y por supuesto, una relación de pertenencia. ¿En qué me diferencia eso de la palabra de Dios? Las organizaciones necesitan un contenido, necesitan extraer de la palabra de Dios con pinza lo que a ellos les convenga, y luego después que tenemos ese compendio de enseñanzas ajenas a las escrituras, nos buscamos a alguien, se buscan a alguien a través de un medio de comunicación, puede ser un líder, puede ser un representante, puede ser cualquier cosa, un maestro, una banda musical, un canal de televisión, cualquier medio, y esa persona se encarga de bajar ese mensaje, de entregarlo y de fidelizar a la gente, no a Dios, porque no están enseñando palabras de Dios, sino a la organización. Por eso hoy en día vemos las organizaciones, muchas veces sin quererlo o queriendo, las iglesias enseñan y hacen énfasis en su doctrina, en su visión, en su enseñanza, y se preguntan por qué la gente se va de mi iglesia. ¿Por qué la gente se va? Porque la gente no consiguió lo que estaba buscando, porque estaban buscando una relación con el Padre, una relación con el Hijo, una relación con el Espíritu Santo, y no lo consiguieron. Llegaron a buscar
una relación con ese Dios vivo y real, y entonces, cuando se les dio la oportunidad de enseñarlo, agarraron el manual de la organización, agarraron el manual, la cartilla, las bases organizacionales, como usted le quiera decir, y empezaron, en lugar de enseñar la palabra de Dios, empezaron ¿a qué? A adoctrinar. Pero la gente tiene el Espíritu Santo, la gente no es tonta. Entonces, ¿qué hace? Al sentir el vacío en su corazón, se van, porque realmente no estaban buscando. Entonces empezamos a colocar un aire acondicionado, a buscar un local mejor ubicado y cantidad de cosas. A aplicar didácticas psicológicas de mercadeo en la iglesia, que no es que esté mal, yo no estoy refiriendo sino a otra cosa, que mientras no estemos enseñando la palabra del Señor en las organizaciones, nunca va a haber unidad en la iglesia. Cuando una persona entra nuevo a una congregación, ¿con qué lo reciben? Los 5 leyes del no sé qué, el manual del discípulo para una vida no sé cómo, el otro con no sé qué más. Pero rara vez a una persona le dice, mire, abra su Biblia, no tengo Biblia, aquí está una Biblia, Evangelio según Juan, y empezamos a explicar, enseñar, o Mateo, Lucas, Juan, Marcos, lo que sea, Hechos, Jeremías, cualquier cosa. Rara vez se enseña, se comienza a enseñar con la palabra del Señor. Entonces siempre es más importante el manual que escribió el apóstol, que escribió el profeta, el maestro, el evangelista, colóquele el nombre que usted quiera, que estas son las bases de nuestra organización y están bien sus bases para algunos efectos sociales, para algunos efectos jurídicos, administrativos, con distintas relaciones de medios. Pero cuando nosotros hablamos de enseñar la verdad, de sacar a la gente de su ignorancia, tiene que ser a través de la palabra del Señor. Ignorancia me refiero al desconocimiento de las Escrituras. Claro. Entonces, si nosotros no enseñamos la palabra en las organizaciones, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, ¿qué es lo que estamos teniendo? Bueno, un negocio, una tienda, una carnicería, por decirlo de alguna forma. Usted lo que está es bajando. Usted necesitará dentro de poco buscar un coaching o un motivador para que la gente no se le vaya de la congregación o para que le llegue más gente, o buscar expertos en mercadeo para llenar la iglesia. Pero ahí no va a haber llenura del Espíritu Santo, ahí no van a haber milagros, manifestaciones del Espíritu, ahí no van a haber nuevos nacimientos, ahí no van a haber personas que salgan de su ignorancia espiritual. Necesariamente es enseñar la palabra de Dios. Y quiero recordar por un momento, para quienes no lo han leído, hay una parte muy interesante que se encuentra en el libro de los Hechos, no sé si ustedes lo recuerdan, que es cuando el Señor, Hechos 8, 26 al 39, la historia de Felipe cuando habla con el etíope. Usted lo puede conseguir en Hechos 8, del 26 al 39. Voy a destacar brevemente algunas cosas porque de verdad que se nos va a hacer más extenso el tema, pero usted lo puede revisar acá. ¿Dónde estaba? Dice la Biblia que el Felipe se le dice que vaya y por la vía de Jerusalén que va hacia el desierto. ¿Dónde estaba el Felipe? El etíope estaba en el desierto. Como está muchas de las personas que llegan a los caminos del Señor o a quienes el Señor llama, estaban en el desierto. ¿Y qué estaba haciendo este etíope? Estaba leyendo el libro del profeta Isaías. ¿Y con qué lo discipuló o qué le enseñó Felipe? Le enseñó las escrituras que él tenía en la mano. Y encima le sigue diciendo la palabra, que empieza a leerle las escrituras y le habla de Jesús. Y en ese momento el etíope tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, con el Salvador. Y inmediatamente, ¿cuál fue su reacción natural? Se quiso bautizar. ¿Cuántas leyes del bautismo, cuántas clases le dio Felipe para decirle, no, yo no te puedo bautizar hasta que no estés en este nivel o aquel allá? Él tenía la palabra, él lo enseñó, la enseñó. La reacción natural de un ser humano cuando se expone, cuando entra en contacto con la palabra de Dios, es que va a poner su corazón a los pies de Jesús. Amén. No necesitamos, yo le digo a todos los pastores amados y a todas las personas que enseñan la palabra de Dios y a quienes quieren acercarse a Dios, no hay nada, ningún texto, escúcheme bien, por muy buena intención de que tenga ese texto, no hay ningún texto en todo el planeta, ni antes, ni durante, ni después, lo que venga, que pueda
Se nos cayó la conexión del pastor. Bueno, eh, como dice el pastor, tocando el resumen un poquito sobre lo que mi pastor estaba hablando acerca de lo que es la doctrina y los fundamentos, es importante entender que la iglesia está llamada a predicar el evangelio como está Amén. escrito. Dice, aquel que Amén. quite o añade una palabra o quite una palabra, dice sea anatema, o sea, dice que Dios lo va a condenar, dice otras versiones. Es muy importante entender eso. Ahora, Así es. vale destacar lo que el pastor Rafael nos estaba comentando acerca de la doctrina y acerca del adoctrinamiento. Una cosa es formación Correcto. y otra cosa, formación en la palabra, y otra cosa es formar de repente un eslogan. Hoy día hay muchas plataformas en diferentes países del mundo, sin necesidad de estar señalando a nadie, porque el problema, la idea no es señalar, que están levantando la plataforma de un ministerio X o de un apóstol X. Y nosotros estamos, la palabra nos manda a nosotros a que nosotros debemos de exaltar el nombre de Cristo, o sea, llenar el cielo de almas. Yo no veo ningún problema, o sea, que una iglesia tenga miles, pero ¿cuál es el propósito? Ajá. Ujú. Porque si el propósito es personal, si el propósito es mi visión, o sea, son mis metas, son mis logros, entonces hay un mal enfoque. Porque el propósito es ganar almas para Cristo. El propósito del discípulo, que somos cada uno de nosotros, somos discípulos, aunque somos pastores, es llenar el Ujú. alma, el cielo de alma, como bien nos dice la palabra. Es predicar, Así es. como dice Mateo capítulo 18, versículo, lleva y predicar a todas las naciones el Evangelio, la palabra de Dios, al Cristo resucitado, al Cristo que salva, al Cristo que liberta, al Cristo que está ahí para nosotros. No sé si mi pastor tiene algo que decir. Sí, interesante, Pastor Guillermo, la colaboración que está aportando el Pastor Rafael y hay grandes verdades allí. Eh, entonces, obviamente, nosotros no estamos haciendo apología a la desorganización, a la no planificación, con que podamos tener algunas cosas establecidas para poder crecer. El tema es también es que cuando nosotros utilizamos las herramientas que tenemos para lograr un fin personal, entonces, no despreciamos el organizarnos, no despreciamos el tener ese crecimiento constante en la iglesia, como algún tipo de programa que tengamos, ¿verdad? No despreciamos eso y repito, no hacemos apología a la desorganización, más bien entendiendo la organización y entendiendo la palabra, creo que lo que se busca es enseñar correctamente, ceñirnos correctamente, fielmente a lo que establece la palabra, ¿verdad? Sí, Aplaudimos y de verdad que recibimos con todo agrado el que cada iglesia pueda tener un esquema para organizarse, pero que eso sea para llevarlo como dice la palabra, a un crecimiento que es la estatura de Cristo, no un crecimiento de la estatura o la imagen de un hombre. Sigue, pastor, por favor, está interesante, pastor Rafael. ajá. Entonces, bueno, básicamente yo sé que esto quizá no va a ser entendido por muchas personas y se pudiese ver como algún tipo de descontento hacia algún tipo de modalidad organizativa y yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy Así atacando es. a ninguna organización ni ningún sistema de crecimiento, por decirlo de alguna forma, que esté Así es. establecido. Tal cual. Yo básicamente quiero hacer un énfasis en la necesidad innegociable y restricta Ajá. de enseñar la palabra de Dios, de que Amén. usted priorice por encima de cualquier manual organizacional, de discipulado, Ujú. como usted le quiera llamar, la necesidad de hablarle a la persona, dígale, abra ahí 1:1, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, porque la tierra, y usted le empieza a explicar con la palabra del Señor. Tremendo. Amén. Eso, Amén. a eso es lo que yo quiero explicarle a las personas y la necesidad de eso. Porque yo no sé, Pastor Guillermo tiene conocimiento acerca de lo que es trabajar con muchas organizaciones, con pastores, ¿no? Desde el punto de vista de lo que usted hacía ha hecho con organizaciones pastorales, pastor, más de cerca, de la directiva. Y yo tengo muchos años viendo, por lo menos en nuestro país, en Venezuela, cómo se hace ayunos, vigilias, oraciones, cuánta actividad tiene iniciativa de reunificar, o de reunificar, digamos, porque la iglesia cuando comenzó en los tiempos de los padres de la iglesia, pues era una iglesia
con un poder tremendo. Y en todo el pasar, en el devenir de estos 2000 años, no creo que haya existido una unidad como existió en los tiempos de la iglesia primitiva que nosotros conocemos. Y entonces hacen cadenas de oración, ayunos, vigilias, y eso está bien. Pero entiéndame esto, cuando vemos a las iglesias, a las organizaciones, y cada una tiene un manual de enseñanza distinto, este tiene un nombre, aquel tiene otro nombre, aquel tiene otro nombre, obviamente cada una proviene de una interpretación inicial, que es la palabra de Dios. Pero ya una vez que tú le agregas tu punto de vista, tu interpretación, obviamente, y no me malinterpreten, pero eso tiene el aporte humano, el aporte natural. Y eso le quita la esencia que puede tener el evangelio puro como tal. Entonces, si cada uno enseña algo diferente en cada organización, partiendo del principio que es la base, la enseñanza, no tenemos lo mismo. ¿Cómo usted va a esperar tener una iglesia unida si las iglesias, para comenzar, no están enseñando lo mismo? Entonces, entendamos esto, mire. La palabra de Dios, lo que conocemos nosotros de la palabra de Dios, del Dios como único, de un Dios vivo, de un Dios real, la primera noción que nosotros conocimos acerca de un Dios con esas características como Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, las conocimos a través de la nación de Israel. Es decir, Dios, lo que conocemos de la palabra de Dios, Dios se lo ha revelado al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Y empezamos a ver cómo hay una conexión directa desde Jesús hasta Adán, cuando vemos la genealogía. Y Dios ha tenido, para hoy que conocemos, digamos, a nivel mundial, tenemos un concepto más general de lo que es un Dios único, es fácil entenderlo. Pero en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, era muy común el paganismo en las demás naciones, la idolatría y todo ese tipo de cosas, era muy común. ¿Qué ocurre? La palabra de Dios no fue entregada ni en español, ni en inglés, ni en chino, ni fue entregada fue entregada en un idioma completamente diferente, en hebreo, en arameo. Desde el punto de vista gramatical, es imposible, entiéndase esto, es imposible hacer una traducción textual desde esos idiomas a ningún otro idioma. Eso no es posible, por muchas razones, por su composición gramatical, por lo que significa cada letra, cada palabra en relación a lo que significa la nuestra, no se puede. Entonces, toda traducción, óigase bien y espero que se entienda, toda traducción desde ese idioma o desde el griego, toda traducción de cualquier idioma a otro idioma es una interpretación. Carece de, digamos, probablemente tenga una idea general de lo que dice, pero carece de lo estrictamente que está escrito. Entonces, nosotros en nuestro idioma tenemos muchas traducciones de la Biblia. Por eso usted ve, no, yo leo esta Biblia y leo aquella, pero me gusta más como dice esta, me gusta más como dice aquella. Porque todas ellas, aunque con mucha buena intención posiblemente han sido traducidas, tienen necesariamente el agregado de la interpretación del hombre. ¿Qué me quiere decir eso? Tenemos problemas con la... ¿Me escucha? Sí. Bueno, adelante, ok. ¿Qué me quiere decir eso? Que en cualquier Biblia yo tengo en esas páginas que leo la presencia del punto de vista del traductor. El traductor agarró, vio, dijo, bueno, mira, esto aquí significa, lo que quiere decir es esto. Por eso usted ve Biblias con lenguaje actualizado, el lenguaje completo, el lenguaje moderno, el lenguaje no sé qué. Pero la palabra del Señor nos enseña que tenemos que escudriñar las escrituras. Nuestro deber como hijos de Dios es escudriñar las escrituras. Usted puede leer cualquier palabra, cualquier versión. A diferencia de cuando la Biblia fue entregada al pueblo judío, ellos tenían un sistema de reproducción de la Biblia que hacía imposible prácticamente que una Biblia fuera adulterada, que un texto bíblico fuera adulterado.
Hoy en día, después que el Señor Jesús viene a esta tierra, muere y resucita, hay un aspecto muy importante que la gente está dejando por fuera, y es la presencia del Espíritu Santo. Tú puedes tener mucha Biblia, tú puedes tener las versiones, las traducciones que tú quieras, pero si tú no te vas a la pureza de los escritos, a tratar de descubrir esa verdad, esa esencia de lo que el Señor quiere enseñarte, nada vas a hacer. Y necesitamos necesariamente la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Cuando tú te preocupas por conocer de verdad la voluntad de Dios, a ti no te queda tiempo para otra cosa. Amén. A ti no te queda tiempo. Tú te das cuenta que tienes una vida corta en esta tierra. Entonces te concentras en buscar la verdad, en conocer la verdad. Y ese es el énfasis de lo que yo le quiero decir a las personas. No pierdan tiempo creando tanta doctrina, creando tanta cosa, cuando la palabra de Dios, escúcheme esto, es tan importante, es tan poderosa, que es imposible comprenderla sin el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué están haciendo muchas organizaciones? Tienen la palabra de Dios, que es poderosa, que es exacta, que es precisa, más precisa que cualquier fórmula matemática, y la apartan, la excluyen y colocan sus manuales, sus interpretaciones. Están haciendo un daño sin querer queriendo, como dijo el chavo, a la sociedad. ¿Cuál es mi llamado, mi exhortación? Yo no estoy diciendo que ese texto que tengamos en las iglesias no sirva. No, yo lo que estoy diciendo es que tenemos que enseñar la palabra de Dios con una Biblia en la mano. Abra su Biblia, decirle al recién convertido, decirle al líder, habla su Biblia, vamos a ver qué hizo David, vamos a leer el libro tal, el capítulo tal del libro de Samuel, vamos a leer esto, vamos a escudriñar, qué revisa, háblame esta versión, vamos al arameo, vamos a un diccionario bíblico, vamos a un mapa bíblico de los tiempos de David, vamos a escudriñar, a meternos en la palabra de Dios. Ese es mi llamado, que nosotros de esa forma vamos a ver cómo la iglesia va a poder entrar en unidad, porque estamos hablando el mismo lenguaje, estamos hablando el mismo idioma. De lo contrario, cuando empezamos a enseñar otro tipo de cosas, ahí hay adoctrinamiento. Ahí lo que me interesa es que tú te fidelices con mi organización. Si la mía que se llama tal, si la suya se llama tal, si la suya se llama tal, y ahí vemos el adoctrinamiento. Y esa es la esencia de la doctrina. La doctrina tiene un contenido que necesariamente tiene que ser ajeno a la palabra de Dios. Tiene que ser ajeno a la palabra de Dios para que haya adoctrinamiento. Tiene aparte una persona, puede ser una organización, que se encarga de bajar y busca sus herramientas comunicacionales para bajarlo de una manera agradable. Puede ser en un congreso, puede ser en cualquier forma, en una videollamada, puede ser de cualquier manera, algo que logre cautivar la atención, captar la atención del espectador. ¿Y después qué hace? Le genera una relación de dependencia a la organización, ni siquiera a Dios. No hay necesidad para ellos de acercarlos a Dios, porque eso no promueve los deseos organizacionales. Entonces, allí vemos presencia de un adoctrinamiento. Yo no me imagino a los apóstoles estoy hablando de los que fueron, como dijo Pedro cuando eligieron a Matías, cuando tenían que sustituir a Judas, desde que fue bautizado Jesús hasta el tiempo que fue quitado de ellos. Yo no me imagino a ellos enseñando con los 5 pasos para el tal cosa, las 25 leyes del no sé qué más. No, ellos enseñaban con la palabra de Dios. Ellos enseñaban con lo que les fue entregado, con lo que ellos heredaron. Entonces, hay otra cita, si tiene que hacer alguna pausa, pastor, me avisa, no tengo ningún problema. Vamos ahí a tiempos comerciales. ¿Cómo no? Bueno, Claro. A todos los que nos están escuchando, bendiciones para ustedes. Estamos aquí transmitiendo por Tiempo de Plenitud TV, su programa digital, una plataforma digital que llegó para exponer la verdad. Y como dice el pastor Rafael, hablar la palabra, exponer la palabra como está escrita, como fue diseñada al principio, como lo hicieron nuestros tutores. Queremos saludar en esta hora
a mi hermano pastor Edwin Gerley Pinzón, allá en el estado Apure, en el Amparo, frontera con Arauca, a su hermosa Grey, donde pastorea conjuntamente con el pastor Orlando Silva. Y vamos a leer los comentarios que ellos están mandando en esta hora. Y por aquí dice hermano Gerley, muchas bendiciones. Hoy el vino ha sido mezclado, el evangelio ha sido nublado y por tanto no tiene claridad de lo que es el evangelio. La doctrina, el evangelio se le dice doctrina y se le dice otra cosa. Y también dice, necesitamos detenernos frente a los caminos, volver a la senda antigua, al buen camino, al evangelio original, puro y sin mezcla, dice nuestro hermano Geley Pastor. Saludos también de la pastora Milagros Aguilar en sintonía, el oyente aquí. También mi hermano Johnny Rincón, que está en el extranjero, también no sé exactamente si es en Perú o es en Ecuador se encuentra, pero hoy mi hermano pastor Johnny Rincón dice, hasta que los pastores no entiendan que hay que darle instrucciones al creyente de amar a Cristo para honrarlo en nuestras vidas por medio del testimonio. Ninguna organización va a estar al agrado de Dios. El ley también vuelve a decir, dice, no, Dios no es un Dios de confusión. No tiene muchos mensajes, no ha sido dado. Bueno, aquí tenemos aquí una opción. Yo no sé si ven en la pantalla la opción del mensaje, pero le damos gracias a Dios por todos los comentarios que hoy nos están mandando las personas. Creemos confiadamente en el poder de la palabra, estamos convencidos de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios ya hizo y de lo que Dios hará en los próximos tiempos. Vale la pena redundar en lo que dice mi hermano Rafael y aclarar algo. No estamos atacando organizaciones, simplemente estamos exponiendo una verdad. Estamos exhortando y exhortando a nosotros mismos de volver al principio, al evangelio original, a nuestros primeros tutores, a los primeros padres de la iglesia, aquellos que con su sangre, aquellos que con su sacrificio plasmaron y sellaron una nueva generación y que por medio de ellos nosotros podemos decir, estamos aquí adorando al Rey de Reyes, que nosotros podamos entender eso. Vale atacar, hermano Rafael, que me preguntabas algo sobre las organizaciones, sobre los concilios, sobre las confraternidades. Y sí, se hacen muchas actividades en cuanto al llamado de unidad, pero a veces necesitamos, hay una unidad que nosotros llamamos una unidad, pero es una unidad paralela a la unidad verdadera. ¿Por qué paralela? Porque es una unidad de cuerpo, no de cuerpo, es una unidad de presencia, más no es una unidad de espíritu. Dentro de muchas organizaciones se está viendo una unidad física de la persona, del pastor como miembro, pero no hay una unidad espiritual verdadera de que todos apuntemos hacia un mismo fin. He escuchado a muchas ovejas de muchas denominaciones que nos encontramos en el camino, nos dicen, pero ¿por qué aquí dicen una cosa, enseñan una cosa y en otra? Y eso ha causado mucha confusión dentro. El pastor perdió allí la comunicación. Sí. Entonces, bueno, escucho, pastor. Sí, lo que venía hablando el pastor Guillermo. Incluso podría decirse también que a veces hay una unidad de conveniencia o por conveniencia. Adelante, pastor, sigue. Sigue, pastor. Tenemos problemas con la señal. Estamos en vivo, estamos en Venezuela, estamos aquí luchando y creyendo, pero esta plataforma... Continúe, sí, pastor, bueno. ¿Por qué? Listo, yo le decía a mi hermano Samuel hace un momento que cuando yo te decía hace un momento detrás de los bastidores, detrás de fuera de la señal, que vamos a escribir las crónicas de plenitud, los comienzos. Comenzamos en una vereda, hemos hecho programas en una vereda, hemos hecho programas, hoy estamos en un Porsche para toda la audiencia. ¿Por qué? Porque son los comienzos, cuando nosotros comenzamos a hacer algo, comenzamos de la nada, pero cuando logramos poner plataforma firme, podemos llevar eso a la plenitud y al esplendor total. Y este programa llegó para exponer una verdad y estamos haciendo lo posible y lo imposible para llevar este mensaje de salvación. Como les decía hace un momento, hay un concepto de unidad equivocado. Una vez me dijo un pastor amigo mío y que hoy entiendo, en ese momento no lo entendí.
La unidad no significa estar para arriba y para abajo juntos en todo el tiempo, haciendo las mismas cosas, sino estar conectados en el mismo, en el mismo sentir. ¿Ja? Es que estoy conectado en una misma visión, en un mismo propósito. Es decir, tú estás allá haciendo que la obra avance, predicando el mensaje de salvación que está escrito en la palabra, y yo estoy aquí haciendo lo mismo. Esa es unidad, es decir, no estamos divididos, porque dijo Cristo, ¿acaso que el pueblo puede, el cuerpo de Cristo somos uno solo? Y no podemos estar divididos. La mano no puede andar por allá, ni el cuerpo por acá. Y eso ha pasado dentro de la iglesia, y por eso es que la doctrina se ha mezclado con el evangelio, con la palabra de Dios, y vemos que de repente no nos jalamos para acá, hablamos de convenciones, retiros, que no están mal, siempre cuando se hable la palabra escrita, y otros hablan de otras cosas. Entonces empezamos a vender matices. Entonces necesitamos volver al sendero original, al evangelio puro. Entonces, así que, amigo, hermano que me escucha, sigue, comparte este link con otros para que sean bendecidos, para que otras personas conozcan de la palabra de Dios, porque el propósito es motivar, el propósito es incitar, el propósito es moverlos al oyente, al que nos escucha, a que usted escudriñe la palabra de Dios, a que se sumerja en las profundas aguas de la imaginación, pero de la imaginación espiritual, de poder entender y comprender lo que está plasmado, escrito en la palabra de Dios en su verdadera esencia, como es importante. Hermano Rafael o Samuel. Bueno, Pastor Rafael, no sé si adelante. Pastor... Ajá. No, adelante, y ahorita intervengo en otras cosas. Bueno, cuando nosotros revisamos el mover, digamos, de las distintas organizaciones a nivel mundial, pareciera que hay una competencia como para ver quién tiene la mejor organización desde el punto de vista, no sé si legal, jurídico, administrativo y sus estatus internos. Yo le digo a los amados pastores que entendamos algo. El canon de la inspiración divina ya se cerró. Es decir, si revisamos el Antiguo Testamento, termina ¿en dónde? En Malaquías. Y si revisamos el Nuevo Testamento, termina en Apocalipsis. Pero pareciera que hay una batalla, una carrera por agregarle. Entonces, como no puedo agregarle al canon de la palabra de Dios, entonces, ¿qué hago? Genero contenido que me permita mantener a la gente ocupada en otras cosas, pero con la palabra de Dios a un lado, con la palabra de Dios ahí como para abierta en el Salmo 91. La diferencia es que esta vez está abierta en otro salmo, en otra parte, pero no. Quiero decirles y hacerles un llamado. Vamos a instruir, vamos a enseñar con la palabra del Señor. Jesucristo, cuando estuvo en su tiempo, en su ministerio aquí en la tierra, tuvo varios encuentros, digamos, varias oportunidades donde puntualizó el trabajo que hacían los intérpretes de la ley. Yo no sé si ustedes lo han leído, lo recuerdan, para quienes no conocen la palabra. Eso lo podemos leer en Lucas 11:46. Y él dijo, hay de vosotros también, doctores de la ley, que cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, mas vosotros ni aún con un dedo tocáis las cargas. ¿Qué estamos viendo allí? Intérpretes de la ley. Eran personas, yo no le estoy hablando de cualquier persona. Los intérpretes de la ley de los tiempos de Jesús eran verdaderamente personas que escudriñaban, que conocían las escrituras en el lenguaje original, que habían sido formados dentro de la cultura judía, en el contexto de una vida judía de la época, descendientes, muchos de ellos de los reyes, descendientes de profetas, de toda la gente que hoy leemos, ellos tenían biológicamente esa sangre y tenían la formación y la instrucción. No es cualquier cosa, no es tema de esta reunión, pero sí sabía Jesús claramente cuáles eran las intenciones de ellos. La intención era colocar otra enseñanza por encima de la enseñanza de la palabra del Señor. Y mi llamado es a que no caigamos nosotros en eso. Si tenemos que enseñar algo, incluso que nos confronte a nosotros, con humildad, tenemos que asimilar la enseñanza, recibir la instrucción y corregir en lo que tengamos que corregir.
Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestras congregaciones, en los lugares donde agarremos un micrófono, todo, enseñar lo que es la palabra de Dios. No pierda tiempo endulzando ni escogiendo adjetivos, verbos que suenen más bonitos. Usted tiene que enseñar lo que está ahí, lo que está en la palabra del Señor. Porque cuando Jeremías enseñaba, cuando Jeremías decía lo que tenía que decir, para el oyente que estaba con un espíritu incorrecto, eso era una causa de matarlo, de muerte, era una ofensa. Pero para el que de verdad quería acercarse a Dios, no genera otra cosa que un agradecimiento. Una persona con un espíritu correcto, cuando es exhortado, cuando es corregido a la luz de la palabra, le da gloria a Dios. Le agradece a la persona que tuvo el valor de acercarse a Él para darle la enseñanza, la corrección. Pero una persona que anda con un espíritu incorrecto, usted le enseña la palabra, inmediatamente va a sentir que usted lo ofende, que usted lo humilla, que usted lo molesta, que usted le tiene algo personal en contra de él, y no estamos hablando aquí en contra de nadie. Solamente mi llamado es a que enseñemos la palabra del Señor, a que nos acerquemos a la palabra de Dios. Si nosotros revisamos en 1 Timoteo 4:13, dice, entre tanto que voy, le están hablando a Timoteo, el apóstol Pablo, le dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Mira lo que le dice en el versículo 16. Ten cuidado. Bueno, perdimos la conexión con mi hermano Rafael. Quiero hacer una pregunta aquí a mi hermano, bueno, Rafael, bueno, no está ahorita, pero ¿qué hace que un ministerio pierda el norte, pierda el destino que ya ha sido trazado por Dios para su vida? ¿Cuáles son esos factores que hacen que un ministro se desvíe del propósito de Dios y empiece a caminar en otro propósito? Mira, pastor, es ¿Qué me puedes interesante. decir, hermano? Sí, es interesante porque creo que inciden muchos factores para que alguien pueda ser apartado del propósito, ¿verdad? Apartado del diseño. Porque estamos hablando también de que cuando alguien desconoce el diseño original por el cual se nos entregó este maravilloso, poderoso y santo evangelio, comienza una separación del propósito, comienza la separación de lo que es la verdad, de la fidelidad a algo. Entonces, a veces también, y lo comentaba el pastor Rafael, a veces la carrera también, solamente de tener gente para hacer, entonces dejamos de escuchar y dejamos de ver, dejamos de escudriñar, dejamos lo que el apóstol Pablo le manda a Timoteo, dejamos de tener ese conocimiento de la palabra. Entonces ahí comienzan los inventos, entonces ahí comienza la sustitución del evangelio por lo que yo creo. Entonces, cuando alguien solamente esté enfocado en los resultados, solamente esté enfocado en lo que quiere lograr, esa persona ya dejó de escuchar a Dios y lo peor, ya desconoce lo que es el diseño original por el cual se nos entrega el evangelio. Además de muchas cosas aunado a esto, pues creo que las mismas carreras para perseguir un beneficio o un fin personal también hace que alguien que comenzó a caminar en la verdad empiece a caminar en otra verdad, empiece a caminar en un camino paralelo que no es el evangelio y que lo que recibe por gracia entonces comienza a tergiversarlo, y me gusta esta palabra, comienza a diluirlo, le quita la pureza y comienza a agregar otras cosas para que vaya entrando o para que vaya calando mejor en los corazones y en las personas que solamente quieren escuchar lo que ellos necesitan escuchar, más no lo que establece la palabra. Pastor Rafael, por favor, termina la idea. Entonces, estaba citándoles 1 Timoteo 4, del 13 al 16, donde el apóstol Pablo le dice, ocúpate en la lectura, le está hablando de la palabra de Dios, ocúpate en la lectura, exhortación y la enseñanza. Y luego en el versículo 16 le hace como una alerta, ten cuidado de ti mismo. Si hay alguien que pudiese equivocarse, es uno mismo.
O sea, le está hablando a un Así discípulo de es, su así confianza, es. a un hombre al que le está confiando el evangelio. Le está hablando a un hombre completamente de Dios como Timoteo. Y le dice, sin embargo, ocúpate en la lectura de la palabra de Dios, por supuesto, la exhortación y la enseñanza. Y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Le está hablando de qué? Del conocimiento humano, del conocimiento natural. Tenga cuidado con eso. Los primeros que tenemos que tener cuidado con eso somos los pastores, los que enseñamos la palabra, los que Amén. tenemos esa Amén. hermosa responsabilidad de la cual tendremos que dar cuenta algún día, de no ser nosotros quienes le estemos dando leche adulterada al pueblo de Dios. Entonces, no podemos sustituir, entiéndame esto, la palabra de Dios con ningún comentario, con nada. Busque el comentario, amplíe, conozca la idea general, profundice, pero necesita usted agarrar con Biblia en mano y enseñar la palabra de Dios, que el discípulo vea lo que usted está viendo, que lea lo que usted está leyendo, porque probablemente usted puede equivocarse. ¿O usted piensa porque alguien está recién llegado a los caminos del Señor, no le puede dar a usted una enseñanza? Está equivocado. Cualquier persona, nadie es tan sabio como para no tener nada que aprender, ni nadie es tan ignorante como para no tener nada que enseñar. Partamos de ese principio. Entenderlo. El Espíritu Santo de Dios está en todo aquel que acepta a Jesús como único y suficiente Salvador. Eso es lo que tenemos que saber y eso es lo que necesitamos para comprender las Escrituras. Necesitamos enseñar con Biblia en mano. Agarre a la persona, instrúyala que él está leyendo y que le pregunte. Usted tenga un diccionario bíblico a la mano, tenga un diccionario de sinónimos, de antónimos, tenga a la mano un diccionario de la lengua en que usted lo esté enseñando. Todo eso necesitamos nosotros hacerlo. Porque sin eso, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos construyendo sobre otro fundamento. Estamos haciendo las cosas mal. Y quiero explicar algo brevemente. Mira, cuando nosotros tenemos una interpretación, para que tengamos una idea, lo conversaba una vez con el pastor Samuel. Imagínate que vas conduciendo, vas manejando y te consigues una señal de tránsito que dice que tú no puedes girar en U. Eso es lo que dice la señal, eso es lo que está escrito porque tú lo entiendes, que se supone que si estás manejando, te leíste la ley de tránsito de tu país, aprobaste un examen, como sea la manera de otorgar la licencia de conducir. Pero el hecho es que vas manejando, hay una instrucción que te da el gobierno y te dice no gires en U. Eso es lo que dice lo que está viendo ahí. Pero viene el intérprete y dice no. Lo que pasa es que hoy es domingo, son las 7, 8 de la noche, aquí yo no veo fiscales, mira hacia los lados, no veo ningún oficial de tránsito. ¿Y qué hace? Ejecuta en función de lo que su interpretación le dijo y se comió la luz. Cuando el hijo le pregunta, papá, ¿y por qué hiciste eso? ¿Por qué te comiste el semáforo? ¿Por qué hiciste aquello? No, papi, lo que pasa es que a veces cuando andamos apurados, toca que no sé qué, y empieza el intérprete a dar ahí, como decimos en Venezuela, pancadas de ahogado, agarrarse de cuanto argumento, cuanta estratagema humana conoce, aprendió en la universidad, en el instituto, donde sea, para tratar de sustentar y darle vigencia y validez a su tesis. Entonces lo conviertes en una antítesis de la palabra del Señor. Tengamos cuidado con eso. Básicamente, lo que quiero dejar es como la inquietud de que nos acerquemos a la palabra del Señor. Siéntese con una, con dos, con tres versiones de la Biblia. Primeramente pídale dirección al Espíritu Santo de Dios. Eso no está ahí de adorno. Eso no está ahí para que usted cuando se pare en un púlpito diga Espíritu Santo de Dios, esto, que no. Eso está para darte dirección, para darte paz, para darte entendimiento, para consolarte, para ayudarte a dirigir a otras personas. Eso está ahí para darte la interpretación de las Sagradas Escrituras. Entonces, entendamos eso. Cuando Jesucristo estaba en su tiempo de ministerio, ¿quiénes eran los que los confrontaban? Bueno, vamos a revisar Mateo 22:35. Usted puede ver en Lucas 7:30 como los fariseos y los sabios de la ley, ¿qué hacían? Trataban de tentar a Jesús, porque ellos conocían la palabra, ellos la manejaban, pero ellos se dirigían por su propia interpretación, mas no por el espíritu que estaba contenido en esa palabra.
Cuando Así tú es. utilizas tu conocimiento natural, tu interpretación para defender una postura, tú estás adoctrinando a la gente. Y la doctrina no acerca a nadie a Dios. La doctrina es sectarista. Aprendamos esto. La doctrina defiende su posición y no acepta argumentos, no entra en razón. El sectarismo no concilia nada, con nadie que no esté de acuerdo a su punto de vista. Me llama mucho la atención en una ocasión que David iba huyendo de Absalón, porque Absalón quería matarlo, y salió un hombre a insultarlo. Usted lo puede leer, no recuerdo ahorita la cita, es algo que viene a mi mente. Y el rey iba huyendo por su vida, iba con su familia, iba con su ejército de valientes. Eran unas personas entrenadas para la guerra, mercenarios, eran personas que estaban dispuestas a dar la vida para que al rey no le pasara absolutamente nada. Lo hacían por amor a David, lo hacían por amor a Dios. Y empezó un hombre a insultar a David. Cuando vio que David iba huyendo, que David aparentemente iba con el reino perdido, este hombre abrió su corazón y empezó a insultarlo, a tirarle piedras, a proferir una serie de improperios, de maldiciones en contra de David. Y hubo uno de sus valientes que dijo: Señor, es que yo lo mato, déjame que yo lo mato. Y David le dijo: un momento, déjalo quieto, a lo mejor el Señor está hablando a mi vida a través de él. Una humildad tan grande de David, una enseñanza que David nos da. ¿Por qué? Porque David tenía una relación con la palabra de Dios. David enseñaba la palabra de Dios a su pueblo. Comentan los escritos judíos, los sabios, que David permanecía en las noches leyendo la Torá, leyendo lo que conocemos como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, para enseñarlo. Tremendo. Y cuando leemos el libro de los Reyes, vemos cómo los descendientes después de David, cuando gobernaban, se apartaron, comenzando. Esto va a generar mucha divergencia en muchas personas, pero comenzando por Salomón, que adoró a otros dioses y ese tipo de cosas. Los demás reyes que sucedieron en el trono, y una vez que se dividen el reino de Israel y el reino de Judá, cuando usted empieza a leer, dice la Biblia que se apartaban y hacían lo malo, incluso cuando trataban de hacer lo bueno, como el caso de Jehú y otros también, no destruían los lugares de adoración, los lugares de templo construidos a la diosa, a Será y a Baal y a todo ese tipo de cosas, y de demonios. Entonces siempre estaban en esto y en esto. Y cada vez que Dios hablaba a través de un profeta, les decía: ustedes no han andado en los pasos de David, de su antepasado David. Y siempre Dios ponía como ejemplo a David, a David, a David. Por supuesto, el hombre natural, el que quiere contender, va a decir: bueno, pero es que David estuvo con Betsabé, y también David mató al esposo de Betsabé. Siempre van a buscar lo malo, pero el espiritual acomoda lo espiritual al espíritu y sabe que lo que había en el corazón de David era un deseo por agradar a Dios. Y eso solamente es posible cuando tú conoces la palabra de Dios. No hay ningún manual, no hay ningún libro que pueda sustituir la pureza, la calidad y lo que la palabra de Dios puede hacer a nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor es la palabra, Cristo es la palabra. Cuando tú sustituyes la palabra por cualquier otra enseñanza, tú lo que estás es sustituyendo a Cristo, tú lo que estás es sustituyendo al Mesías que vino a este mundo, que murió y que resucitó sin pecado, sin mancha, para que tú y yo tuviésemos vida y vida en abundancia. Eso es lo grave de apartar la enseñanza de la palabra de Dios, pura como es. Pastor, iba a comentar algo. Sí, pastor, ya para ir cerrando, no porque no haya más nada que decir, sino que sí, para dar otra opinión, sí. Y por considerar también que esto vale muchísimo el tiempo. Se ha dicho cuántas verdades y de verdad que ha sido un aporte excelente
que has hecho al cuerpo de Cristo, que sin lugar a dudas este video va a reproducirse como siempre se ha hecho. La gente a lo mejor por alguna situación no puede conectarse, pero yo sé que va a quedar allí montado y la gente va a comer de esto. Es interesante, entendiendo todo esto que se ha dicho ya, es necesario poder saber que nuestro vínculo, nuestra relación es con la palabra, no es con los afectos, no es acomodar las cosas a los afectos del alma, a los afectos de la gente. Cuando nosotros comenzamos a conectar a la gente a través del vínculo de Cristo, a través de este evangelio, creo que la gente cuando recibe esto, entonces comienza a caminar en una posición real, en una posición en donde ellos ven, entienden que todo lo que ha dejado la palabra y que todo lo que reciban va a ser más bien para llevarlo a un crecimiento. Es necesario en estos días y en este tiempo, quiero sumar esto, es necesario poder nutrirnos espiritualmente, poder estar nutridos, poder comer bien, de manera que cuando vengan estas cosas, cuando sucedan estas tergiversaciones de lo que es el evangelio, la gente ha estado fundamentada, ha estado conectada, ha estado escudriñando, ha estado comiendo lo que es correcto. Es necesario entonces en estos días ya entender que la nutrición espiritual hace falta en toda la iglesia, en todo el cuerpo, que la nutrición comienza por nosotros, por quienes el Señor les ha depositado y nos ha delegado una responsabilidad tan grande como es el de conectar a la gente entre el Padre y el Hijo. Ahí fuimos insertados, pero es necesario que nosotros podamos comer primero y de esos que estamos comiendo fielmente, exactamente, podamos darle a la gente para que estén nutridos, para que estén vacunados, lo hablaba con el pastor Guillermo, para que haya algo que produzca una inmunización en contra de esas cosas que se han querido perpetuar y que se han querido meter dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, necesario es conectar a la gente, necesario es escudriñar lo correcto de la fuente correcta y necesario es también estar nutrido. Pastor Guillermo, por favor. Bueno, es interesante todo lo que se está exponiendo hoy. Bueno, estamos recibiendo un manjar de Dios con la palabra, Amén. exponiendo con Amén. buena exposición de parte de mi hermano Rafael y los comentarios que mi hermano Samuel y mi persona estamos acotando. Y es algo interesante, es que la iglesia por mucho tiempo ha vivido lo que se llama un adoctrinamiento como tal. Así pero es usar la palabra, como decir, como lo hacían los fariseos y los escribas, para mantener sumisa o controlada a una población con un interés personalista, un interés mercantilista, por así decirlo. Pero Jesús rompió los esquemas. Jesús, cuando vino en forma de hombre, dice que él rompió los esquemas y le habló: ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque están enseñando una verdad, más esa verdad ustedes no la aplican a su vida. Es interesante entender esto, que nosotros podemos estar explicando aquí como ministros de Dios una verdad, pero también pudiera ser que no la estemos viviendo. Es entender que volver como ministros de Dios, no estamos exentos a caer en un error o caer en falsedades, porque es una línea muy delgada. Es muy delgada esa línea para nosotros caer hacia un lado o hacia el otro. Por eso dice la palabra, dice que puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, es volver al principio, escudriñar la palabra, porque la palabra no fue dada para contención, la palabra fue dada para el conocimiento. Dice: y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Lo primero que hará la palabra en tu vida es traer libertad a tu espíritu, a tu mente y tu corazón, de que hay esperanza a todo aquel que en él cree, en el que cree en aquel que vino con semejanza de hombre, que murió en esa cruz y que por medio de su sangre, el sacrificio, tenemos entrada al reino celestial. Es decir, nosotros tenemos entrada gratuitamente al trono celestial de Cristo Jesús por medio de la fe, por medio de la palabra de Dios, por medio de lo que está plasmado, de que nosotros creemos y confiamos en lo que Dios ya estableció en este tiempo para nuestras vidas. Yo creo que es el tiempo propicio, es el tiempo ideal para que nosotros podamos dar un giro de 180 grados a nuestra perspectiva, a nuestros intereses, a nuestras emociones,
a nuestros caprichos y deseos, a nuestro yoísmo, porque lastimosamente hay un yoísmo dentro del ser humano en lo que yo quiero, donde yo quiero estar, lo que a mí me gusta. Y esas son cosas que nosotros tenemos que a veces romper con eso. Por eso Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, dice la palabra. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día. No es hoy si me siento de ánimo, no es hoy si estoy de repente tal vez me parece, no, es que cada día usted y yo necesitamos negar nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras ambiciones personales. Si yo comparto esto con ustedes, yo le digo a mi esposa, es preferible morir de hambre que morir en el infierno. Hay gente que se empeña en buscar comida y no está mal, está muy bien. En buscar obtener un título y no está mal, está muy bien. En obtener tantas cosas, pero no podemos perder. Y Jesús le dijo a sus discípulos, refiriendo a una parábola sobre el reino de los cielos, y le dijo esta enseñanza, digo, ¿de qué le sirve al hombre salvar a todo el mundo y perderse en el infierno? Así es. ¿De qué nos sirve a nosotros alcanzar a multitudes y millones y nos perdamos? Es decir, lo más fundamental que hoy tenemos que aprender a hacer es cuidar nuestro corazón y que Dios pueda decir que tenemos un corazón conforme al corazón de Dios, como lo dijo de David. Yo espero un día ser, como se dice, ser tenido por digno, pero para yo poder ser tenido por digno, yo tengo que esforzarme en vivir de tal manera que vean a Dios en mí. Bueno, ya para concluir, hermano Rafael. Bueno, mira, sí, básicamente la exhortación, el llamado, repito, lo hago, espero que se me entienda en el espíritu con el cual se está haciendo, y es enseñar con la palabra. Es decir, no piense usted que porque su iglesia no tiene el libro último que salió fulano de tal en los Estados Unidos, en Alemania, en Francia, donde esté, usted está haciendo mal la obra. No, usted lo que necesita es la palabra de Dios, y si la tiene, enséñela, ¿ok? La gente ha sido perseguida, matada por traducir la palabra, por cargar la palabra. Entonces, vamos a hacer que esas vidas por lo menos valgan la pena. Si no le importa el sacrificio de Cristo, por lo menos el sacrificio humano por defender la palabra de Dios. Y mira lo que dice en Efesios, donde habla de Efesios 4, de la unidad del Espíritu. Para las personas que andan tristes porque no ven unidad en la iglesia, no sé qué, es por esto. Usted lo puede leer, pero voy a leer versículo 4, 14. Para que ya no seamos niños influctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Qué verdad está hablando? De la palabra de Dios. Tú no necesitas otra cosa. Enseña la palabra. Agarra tu Biblia y enseña al discípulo, al que está con la palabra, como hizo Felipe con el etíope. ¿Qué tienes ahí? El libro de Jeremías. Vamos a explicar de Isaías, vamos a explicarle el libro. Y le explicó. El hombre se le reveló, solo quiso bautizarse, solo quiso caminar con los caminos del Señor, sin necesidad después de usted estar obligando a nadie, forzándolo para que venga, para que vaya. No, cuando una persona recibe la palabra de Dios es libre. Y eso es lo que nos importa, eso es lo que tenemos que hacer, a eso hemos sido llamados. Y bueno, espero que en esta hermosa labor, pues Dios los acompañe, los dirija, pueden seguirnos en Vida en la Iglesia, así. Pronto voy a aprovechar la oportunidad para hacer una invitación. Voy a comenzar a hacer unos live también que se llama A un clic de la gracia o de la desgracia, porque hay mucha información en internet con la cual usted puede ser libre, pero también puede perderse. Hay casos, conozco personas que comenzaron buscando al Señor y mira, y conseguí esto en el hebreo, y conseguí esto en el griego, y conseguí esto en el no sé qué. Entonces, en ese fluir de tanta información, por no tener una claridad, de un deseo de servir a Dios, una visión clara de lo que el Espíritu Santo les muestra, se perdieron. Hoy están en otras cosas, hoy están enseñando otras cosas, y tenemos que tener cuidado, porque si hay algo que seduce, son las palabras lisonjeras, las palabras bonitas, las palabras presentadas en un escenario por un exponente muy habilidoso. Ese tipo de cosas destruyen. Tengan cuidado. La palabra no es la palabra de Dios, sino la palabra del mundo, la palabra secular. Alejémonos de eso, enseñemos la verdad. Con lo que el Señor nos dio es más que suficiente. Ahora, si Dios te muestra, te revela, nunca te niegues a enseñar lo que Dios te dio.
hagámoslo gratis, enseñémoslo con amor. ¿Por qué? Porque los discípulos enseñaban la palabra con toda disposición a todo aquel que quería. Una vez le dije yo a un señor por allá, cónchale, mire, que a mí me gustaría que usted me enseñara, a mí me gusta predicar, estaba yo nuevo en estas cosas. Tú sabes que yo me gradué en no sé dónde y los textos que yo leo son en inglés y no sé qué. Y él empezó a hacer una serie de exposiciones de motivos allí que yo le entendí claramente que no me quería enseñar ni enseñarme a estudiar la palabra. Entonces yo dije, bueno, gracias a Dios por eso, porque eso Amén. me ayudó a entender la necesidad que hay y la importancia de una persona que esté dispuesta a enseñar la palabra. Amén. Usted ve hoy en día gente que está enseñando, está haciendo profecías y cualquier cantidad de cosas, que yo sí creo en las profecías y que Dios habla a través de gente de Dios y hace cosas. Y acuden a la palabra donde el general sirio fue ante Eliseo para que lo sanara. Y él no lo recibió, él creyó, pues se sumergió en el río, se sanó, y bien, y tienes que venir al profeta, y el profeta de Dios es el que te va a sanar, y por ahí se van. Y eso es parte de la verdad. Pero entonces después de eso, hacen otra serie de prácticas financieras y cualquier cantidad de cosas, pero no cuentan la parte donde Giesi después se fue detrás del general sirio, le sustrajo del dinero y se le pegó la lepra. Así es. Tengamos mucho cuidado, no saquemos de contexto la palabra de Dios. Enseñemos que Dios es amor, pero también que Dios es fuego consumidor. Enseñemos la verdad, porque al fin y al cabo la obra es de Dios, el pueblo es de Dios, de nosotros no es nada, ni siquiera este cuerpo nos pertenece. Todo se lo debemos a Él. Y en el amor a Él, yo les exhorto, les animo a todos los que nos escuchan, que nos ven, háganlo por amor a ese Dios que envió a su Hijo unigénito a morir y a resucitar por amor a nosotros. Cuando no lo merecíamos, lo hizo. Entonces, bueno, les amo en el amor del Señor y que Dios me les siga bendiciendo. Amén, mi hermano Samuel. Saludos para todos. Gracias, Pastor Rafael, por acompañarnos en este espacio. Mira, hay una verdad, nos cuesta mucho poder reducir las cosas porque hay tanto que decir, pero no será la única vez ni la última vez. Creo que van a haber más oportunidades de poder hablar de esto tan hermoso que se nos ha encomendado. Para no quitar más tiempo y para no hacer larga la despedida, bueno, saludos a todos y estén conectados con más palabras en esta semana. Feliz día para todos. Amén, amén. Dijo alguien una vez ahí un despectivo, pero muy cierto, en cierta forma dice, a los pastores no se les puede dar un micrófono, porque después que comienzan a hablar, no se callan. Y bueno, pero le damos gracias a Dios por cada uno de los que nos han escuchado, le damos gracias por su vida, porque entendemos de que usted ha tomado un tiempo para escuchar y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Aquí hemos expuesto la palabra y como es el eslogan de este programa es exponiendo la verdad, la mentira queda al descubierto. Bueno, bendecimos sus vidas, bendecimos sus hogares, bendecimos la vida del pastor Samuel Páez, con este conductor conmigo de este programa Tiempo de Plenitud. Bendecimos la vida de mi hermano Rafael Vega, que es un amigo y hermano de muchos años de juventud, que nos conocimos justamente con mi hermano Samuel. Y bueno, un día le daré a Rafael, a lo que es a Milagro y a Samuel el testimonio personal que yo doy aquí en la iglesia en cuanto que lo menciono a ellos en cierto punto. Pero entiendo algo, que lo que Dios nos está dando en este tiempo es que nosotros tenemos que aprender a mirar al Señor Jesús, a esa cruz. Esa cruz no es un sinónimo de maldición, sino que es el sinónimo de la mayor bendición de la historia de la humanidad que trajo libertad al hombre. En esa cruz es la mayor victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la enfermedad. Así que todos los que me escuchan, acérquense a Jesús, busquen al ese Dios vivo, único, verdadero, ese Dios que es galardonador de que lo que le buscan y que en él hay libertad. Hay poder en el nombre de Jesús, hay libertad en la palabra de Dios. La palabra de Dios es lumbrera, como dice el libro de los Salmos, a nuestro camino y lámpara a nuestros pies.
Así que bendiciones, les amamos, les bendecimos y les esperamos mañana a esta hora, a las 7 de la mañana, estará con nosotros el pastor Julián Jiménez de la Iglesia Betel 3 Ministerio, con la conducción de la pastora Daisy de Rubio, Gudiño de Rubio. Así que será hasta una próxima oportunidad. Le bendecimos. Shalom, shalom. Que es paz. Amén.